obligación más importante es ser felices. La segunda obligación es hacer felices a los demás. Depresión, ansiedad, incertidumbre, sensaciones que te acompañan día tras día y le quitan valor a tus momentos. Llegó la hora de decir basta, el momento para recuperarte y dejar de sobrevivir, para empezar a vivir con plenitud y alegría. Bienvenido a tu espacio. En confianza con Antonio Chapa. Comenzamos. Muy buenas tardes, excelente tarde de sábado. Como cada sábado estamos aquí en confianza con Antonio Chapa. Espero que se le estén pasando muy bien. Y hoy traemos de nuevo una invitada increíble, la madrina del programa, Gaby Bretón. ¿Cómo estás, Gaby? Cuéntanos cómo has estado, cómo te has sentido después de haber estado con nosotros, conmigo en el programa En Confianza. Platícame. Emocionada, honrada, sabes que me encanta participar. Estoy muy agradecida de que me permitas este espacio y feliz por compartir un tema que creo que va a ser de mucho apoyo para muchas personas. Indudablemente, estamos pasando tiempos de recuperación, podría decirse, aunque todavía no salimos de esta pandemia que tanto nos ha afectado. Creo que estamos recuperándonos y precisamente el tema de esta tarde, el tema que estamos tratando, es la pérdida. Como un tema muy sensible. Un tema muy fuerte, sí, precisamente. Sí. Y más porque, te repito, en estos momentos, desde el año pasado hasta la fecha, muchas personas han perdido seres queridos. Bueno, ni siquiera hablar del número, porque a veces en la familia no nada más es uno. A veces han fallecido familias enteras, completas, sí, y se queda alguien solo. Entonces, ¿cómo reaccionar cuando pierdes a un ser querido? ¿Cuáles son las etapas del duelo? Y los aportes que traes hoy son increíbles. Vamos a entrar luego en materia. Muchísimas gracias una vez más por haber venido. Estamos en confianza con Antonio Chapa. Comenzamos. Según el New York Times, en el mundo ha habido 2.736.980 muertes, sin contar los casos que fueron de 124.378.693. Lo que nos ha dejado esta pandemia ha sido bárbaro. En México tan solo hubo 2.203.000 infectados y 199.000 muertes, lo cual quiere decir que es una cifra considerablemente grande, sí, que nos ha traído muchísima desgracia como mexicanos, que entendemos, y que ha traído pérdidas de todo tipo. No solamente pérdidas familiares, pérdidas de seres queridos, pérdidas económicas, pérdidas de estilos de vida. Sí. Nos ha cambiado la vida. Los expertos nos dicen que el mundo no va a ser igual. Tenemos un giro total, un cambio de 360 grados en el mundo. ¿Cómo vamos a irnos adaptando a todo esto, no? Y es muy importante tener esa conciencia de cómo reaccionar ante una pérdida. Porque aunque es muy difícil, aunque nunca estamos preparados del todo, sí podemos tener herramientas para que podamos superar esto, ¿no? Porque es algo inevitable, lamentablemente o afortunadamente para quienes lo ven desde el punto espiritual. Este mundo es transitorio y todos tenemos en este mundo seguro la muerte. La muerte, sí, claro. Es lo único seguro, Gaby. Y es un tema muy sensible de por sí, culturalmente, en este lado del mundo, es un tema muy sensible tratar este aspecto de la muerte, el duelo, el dolor. Y como bien lo dices, hay esa sensación de dolor en el mundo en general. Ese duelo, porque realmente se perdió un estilo de vida que se tenía. Un día nos dormimos teniendo un estilo de vida, viviendo en un mundo,
y nos despertamos viviendo en otro completamente diferente. Totalmente. Todo lo que conocíamos se acabó, así tal cual lo conocíamos. Los trabajos fueron diferentes, la forma de relacionarse con la familia fue totalmente diferente. Se limitó el contacto humano, se cerraron lugares, la economía se ha visto afectada. Emocionalmente la gente está afectada. Por supuesto, esto causa mucha ansiedad porque muchas personas tienen miedo al cambio, sí, que es lo que he tratado en temas anteriores. La zona de confort es un lugar cómodo y las zonas de confort puede ser para cualquier situación. El que tú no avances, el que tú no generes un cambio en tu vida, muchas veces es por ese mismo miedo que tienes al cambio. Entonces las personas que tienen ansiedad por el cambio, llegó todo esto, totalmente les cambió la vida. Dime si no va a estar afectando psicológicamente a las personas, sin contar lo que vamos a tratar hoy, que son las pérdidas humanas, las pérdidas de vida de seres queridos. Sí, por supuesto. Hay que tomar en cuenta que estamos en un periodo de adaptación. Por lo tanto, hay que buscar las herramientas necesarias para adaptarnos a este nuevo mundo, a esta nueva forma de vivir y todo lo que conlleva pues esta situación actual. Por eso el tema que vamos a tratar, que precisamente es el duelo, es muy importante tener estas herramientas porque lamentablemente hay muchas personas que lo están viviendo y pues todavía va a haber muchas personas, digo muy lamentable, que lo van a vivir porque seguimos en esta transición. Además de que no estamos exentos, ¿no? Sí, por realmente, supuesto. Independientemente de la pandemia, independientemente de esto que ha estado sucediendo, pues tarde o temprano vamos a tener un ser querido que ya no va a estar con nosotros. Y entonces es cuando debemos de tener estas herramientas, ¿no? Que principalmente lo que hemos estado diciendo desde el principio, es muy importante no quedarte solo. Es muy importante pedir ayuda porque no se puede a veces solo, no puedes, y menos con un tema de este tipo. Sí, tan delicado, sí. Pues vamos a entrar en materia. Por supuesto. Definiendo qué es el duelo. El duelo en psicología se define como el proceso de adaptación emocional que sufre una persona ante una pérdida. Y es un proceso de adaptación. Sin embargo, no toda pérdida produce un duelo. Y aquí estamos hablando de duelo en general, pérdida de lo que sea valioso para ti. ¿Qué produce un duelo? Número 1, que la persona, el objeto, la situación que estás perdiendo tenga un vínculo emocional o cierta relevancia para ti. Y segundo punto es que para ti la percepción sea que es una pérdida ya definitiva o irreparable. Si estas características se cumplen, entonces la persona entra en ese proceso de duelo. ¿Por qué? Porque hubo esa conexión emocional, porque para esa persona, en este caso que vamos a hablar de duelo por fallecimiento, esa persona era muy importante en su vida, emocionalmente, económicamente, moralmente, de distintas formas. Y por otra parte, pues si estamos hablando de fallecimiento, ya no hay forma de recuperar a la persona. Entonces, estos puntos son importantes para identificar cómo es que comienza un duelo. Identificar las etapas y de esta forma no quedarnos atrapados. ¿Por qué? El duelo como tal puede ser un duelo simple, puede pasar a ser un duelo complicado o volverse un duelo patológico. El duelo simple va a implicar dolor, eso indudablemente, va a implicar dolor y va a implicar una serie de emociones que nosotros podríamos catalogar como negativas. Sin embargo, es un proceso natural. Cuando la persona no trabaja fluidamente su duelo, se puede complicar. Un duelo normalmente dura aproximadamente entre 4 meses o 1 año. No hay un tiempo específico, cada quien tiene su tiempo, cada quien lo procesa. Es un promedio, ¿no? Sí, es un promedio. Del duelo sano que debe de vivir una persona, sí, que está y como lo estás diciendo, es una percepción propia, porque así como hay personas que pueden
vivir un duelo de muchos años, un duelo de decir, chin, ya pasó tanto tiempo, 3 años, y no he podido superar esta pérdida, no he podido superar el fallecimiento de mis padres, de mi papá, de mi mamá, de mi hermano. Y hay personas que en una semana ya andan de parranda y de fiesta. Así es. ¿No? Lo viven de diferente manera. Sí, es muy personal. Sin embargo, en psicología sí se toman tiempos para determinar que un duelo es sano o ya es un duelo complicado. Un duelo complicado es cuando ya se rebasa este tiempo de 1 año y la persona no puede superar la pérdida. No ha aprendido a vivir sin la persona que ha fallecido. Y en este punto es cuando se empieza a complicar y ya es necesario ver qué herramientas le van a apoyar para poder subsanar y salir ya de ese duelo, ya procesar emocionalmente y aceptarlo. Sin embargo, si este duelo todavía después de complicarse, no hay intervención de ningún tipo, no se usan herramientas y no hay un especialista, porque ya hay un punto en el que si ya se está complicando tanto, lo más recomendable es que la persona busque a un especialista. Y si no hay nada de esto, ¿qué pasa? El duelo se vuelve patológico y entonces ya está más complicado porque ya va a requerir una atención pues ya mayormente especializada para poder superar la pérdida, porque lo que comentaste hace un momento es totalmente cierto. Hay personas que pueden en una semana vivir su duelo y personas que lo llevan a cuestas toda su vida. Sí, por supuesto. Y mira, te voy a platicar una anécdota que realmente le pasó a la mamá de mi mamá, a mi abuela materna, y fue que cuando fallecieron sus hijos, mis tíos, fallecieron 2 de golpe. Sale ahorita uno, a los 8 días otro. Entonces, mi abuelita tuvo este duelo que prolongó durante muchísimo tiempo, casi hasta que ella falleció. Tanto que vestía de negro siempre. Cuando pasó esto, ella ya no quiso vestirse de otra manera. Ya no quería reír, ya no quería escuchar música, ya no quería hacer nada que ella pensara que le faltaba el respeto a la memoria de mis tíos. Porque ese fue en el caso de ella el punto por el cual decidió no salir de ese duelo que le estaba causando tanto dolor, y que cabe mencionar que este tipo de situaciones no nada más afectan el psique, afectan físicamente. ¿Por qué? Cuando ella pasa todo esto, la llevan al doctor porque ya estaba teniendo complicaciones del corazón, complicaciones corporales, y después de hacerle una serie de estudios, el doctor llega a la conclusión que ese luto que ella estaba guardando era el que la estaba enfermando. Entonces es cuando... Se convirtió en duelo patológico. Exactamente, ya es cuando tiene una afectación física, aparte de psicológica, ya te está afectando en tu salud, tanto emocional como corporal. Entonces sí es muy importante tratarlo con un especialista, porque muchas veces, si lo haces consciente, como en el caso de mi abuelita, que ella lo hizo consciente, ella decidió llevar ese luto, fue por una idea que tenía tan arraigada de decir, si yo me llego a reír después de cierto tiempo, si yo llego a escuchar música nuevamente, si llego a vivir, estoy faltándole el respeto a la memoria de mis hijos. Entonces es muy importante porque cada persona tiene una percepción distinta, cada persona vive de diferente manera, y dependiendo del juicio que tiene, puede alargar consciente o inconscientemente e indefinidamente este duelo que se está viviendo, de lo que nos estás hablando hoy. Así es, hay algo muy importante. Efectivamente, un duelo, entre más estrecha sea la relación, y también se puede considerar el aspecto de dependencia de la persona, y me refiero a dependencia emocional, el golpe va a ser más fuerte. Sin embargo, hay que recordar que el dolor es inevitable, el sufrimiento es opcional. Que te duela que alguien que es importante para ti, alguien a quien quieres, a quien amas, se vaya, fallezca, es por supuesto parte de. Sin embargo, lo que hizo tu abuelita, efectivamente ya fue una decisión. Y no fue porque ella dijo, ay, pues voy a sufrir. Fue cultural. El duelo se vive de distintas formas y también hay pues factores
que apoyan a que sea más fácil de llevar o a que se alargue y se prolongue y se convierta ahora sí en un sufrimiento, como los aspectos culturales. Efectivamente, hay regiones y hay zonas y hay familias que incluso así lo enseñan. Es que el duelo entonces tienes que estar triste y tienes que sufrir, porque si no, entonces, lo que tú comentaste hace un momento, estás faltándole a la memoria de la persona. Y para esa persona el significado de duelo es vivir eternamente en sufrimiento para guardar esa memoria. Y más adelante vamos a hablar precisamente sobre resignificar esta parte para no vivir sufriendo. Por supuesto, y es muy cierto esto que estás diciendo, la cultura es un factor importantísimo, la sociedad en la que vivimos, porque aquí en México somos muy ambiguos en esto de la muerte. Sí. Le tememos, pero también la satirizamos con esta celebración del Día de Muertos. No vamos muy lejos. Un ejemplo muy claro es que en el antiguo México, en el México prehispánico, los juegos de pelota prehispánicos que tenían, uno de los premios para el ganador era el sacrificio para ofrendar su vida a los dioses. Entonces aquí veían la muerte como un premio. Claro. No era algo doloroso para ellos, porque decían, gané, voy a dar mi cuerpo, mi alma, mi espíritu para los dioses. Y dependiendo de todas esas culturas es lo que vas viendo, es lo que vas viviendo y lo que vas sintiendo, y que determina mucho cómo tú vas a vivir este proceso. Claro, ¿no? Totalmente. Hay culturas en el mundo en las que celebran la muerte. Hay culturas en las que creen que la vida es como un castigo y que vienen a sufrir. Entonces, en el momento que la persona fallece, se está liberando de su cárcel corpórea y en ese momento las personas celebran que ya no está sufriendo en este mundo que todos han venido a sufrir. Esa es la creencia de ellos, ¿no? Y entonces la muerte se celebra. El que un familiar fallezca es como que bueno, ha tenido la bendición de que ya no está sufriendo en este mundo. Por supuesto. Entonces, esa parte es muy cierta. Culturalmente nos enseñan en muchas ocasiones, no siempre, que debes sufrir y debes realmente guardar prácticamente un luto eterno. Y de eso vamos a hablar en resignificar esta parte de la muerte. Cuando yo comienzo precisamente a estudiar y a instruirme en todo esto es precisamente porque yo a ti te lo he comentado, yo sufrí un duelo que se complicó y que después se volvió patológico. Sí, por supuesto. Y sí tuve que buscar ayuda. Y en el ínter de buscar ayuda fue que también aprendí muchas cosas, me metí a estudiar esto porque quise entenderlo. Y al final entendí que sí, todas las personas van a tener ese dolor, insisto, no está mal y hay que permitirle a la persona llorarlo, desahogarse. Va a haber momentos que dependiendo, insisto, de cómo sea la persona y cómo lo está tomando y el vínculo que tuvo con esa persona fallecida, va a tener incluso momentos en los que sienta cierta crisis y momentos en los que se sienta deprimido. No es una depresión tal cual, clínicamente no es una depresión tal cual, pero va a sentir esa sintomatología por un corto tiempo y también puede sentir ciertos momentos que tenga una especie de ataque de pánico o de ansiedad y lo va a sentir. Claro, que y son es normal. Las etapas del duelo, sí. que es lo que estamos viviendo. Y tienes muchísima razón al decir esto, porque nosotros tenemos un dicho que dice, ya después de ahogado el niño, tapas el pozo. ¿Por qué lo digo? Ahorita, lamentablemente, la experiencia que tú tuviste con tu mami te llevó a investigar y a documentarte para poder afrontar una pérdida. Y nosotros, generalmente, si no hemos vivido una pérdida tan cercana, no tenemos la cultura de que nosotros nos documentemos, nos fortalezcamos física y mentalmente, porque todo esto es un desgaste completo, sí, tanto físico general, como mental, como espiritual. No nos documentamos ni nos protegemos para que llegado el momento lo podamos gestionar de la manera correcta. Pensamos que va a pasar, pero que va a pasar dentro de muchos años. Solo. Exactamente, en algún momento. Y ahorita pues todavía están jóvenes mis papás, mis hermanos, como crees, es menor que yo. ¿Cómo va a suceder? Lamentablemente la muerte no discrimina. Es por igual para ricos, para pobres, para
para jóvenes, para ancianos, para gordos, para flacos, no hay una discriminación ahí. Entonces es muy importante y te agradezco de antemano el que te estés abriendo con nuestros escuchas a esta experiencia que tú viviste y que nos puedas regalar esas herramientas que a ti te sirvieron y que seguramente nos van a servir a todos si la ponemos en práctica, ¿no? Porque nosotros somos un país donde la religión es muy arraigada, ¿no? Sí. La verdad es que la religión, sea la religión que estemos profesando, es muy arraigada, es para nosotros algo muy importante. Lamentablemente, cuando llega a suceder todo esto, la religión ya no nos ayuda tanto. No en todos los casos, pero sí en la mayoría. La fe católica habla de que, de hecho en la Biblia hay una parte que dice, deja que los muertos entierren a sus muertos. ¿Qué quiere decir? Que los faltos de fe entierren y lloren a sus muertos, porque quien tiene fe entiende que va a haber otra vida, va a haber una continuidad, hablando en cuestión de religión, ¿no? Que va a haber una continuidad donde al fin y al cabo vas a estar junto y vas a reunirte con esa persona. Visto desde el punto católico al menos, no tendrías por qué pasar este sufrimiento sabiendo que eso solamente es una despedida y una transición por un corto tiempo. Sí, momentáneo, exactamente, ¿no? Por así decirlo. Pero la verdad, en el momento, cuando sucede, no piensas en nada de eso. O sea, te enfocas solamente a lo que pasó. Así es. Te enfocas a que ya no vas a volver a ver a esa persona y dejas de ver los puntos que hay a tu alrededor, porque dejas de pensar en todo. Ya ni siquiera piensas en los momentos bonitos que pasaste con esa persona. De momento, dejas de ver trabajo, dejas de ver todo y te enfocas a lo que estás viviendo. Y recuerden, exactamente, el dolor. Y recuerden que donde ponemos nuestra atención, ponemos nuestra energía. Totalmente, sí. Algo que es muy importante es, insisto, es importante recalcarlo porque tanto la persona en duelo, o sea, si tú te encuentras en este periodo en el que has perdido a alguien, es importante que no te niegues a sentir. O sea, sí es importante que no te niegues a sentir porque eso te va a apoyar a ir sanando, es parte. Pero también que vayas identificando las etapas de para ver si en algún punto te estás trabando y entonces puedas pedir ayuda. Y si eres una persona que estás brindando apoyo a alguien que está en duelo, también es importante que le permitas vivir el duelo, pero a su vez observando y acompañando para que la persona, si en algún momento se queda atorada en una de las fases, puedas también brindarle ese apoyo. Entonces, para esto vamos a mencionar cuáles son las etapas del duelo. Se clasifican en 5 etapas. Esta clasificación es de Elizabeth Kubler-Ross y me gusta puntualizar de quién es porque casi nunca la mencionan. Y es una persona que hizo sus estudios a través de la observación porque trabajaba con personas con enfermedades terminales y ella observó y veía, notaba, hacía sus anotaciones de cómo los familiares enfrentaban la pérdida. Y entonces a través de la observación, ella clasificó el duelo precisamente en estas etapas. La primera, la etapa de negación, que es en ese momento en el que dices, no es cierto. Y no lo puedes creer. Y es una realidad. Cuando estás viviendo ese momento no lo puedes creer. Yo recuerdo que en ese momento lo viví y efectivamente hay personas que viven preduelos y hay personas que simplemente es el duelo de golpe porque la persona se accidentó y falleció porque de repente le dio un infarto y no sabían que estaba enfermo y la persona ahí falleció. Y entonces el impacto para las personas para las cuales esa persona fallecida era importante es fortísimo. ¿Por qué? Y sin aviso previo, sí, que es a lo que te refieres con el preduelo, ¿no? Sí. Cuando una persona ya está enferma, está en el hospital, el doctor ya dijo, no hay muchas esperanzas, ya las personas comienzan a prepararse. Exactamente, ya están predisponiendo para esto que va a suceder. Pero como dices, cuando es por un accidente, es momentáneo, es de repente, en segundos, es cuando dices, no, esto no sucedió, es un sueño, a mí no me está pasando. Así es. Y no la crees. Sí, en ese momento efectivamente no lo crees. A mí me sucedió. Pese a que mi mamá estaba enferma, los médicos no nos habían comentado así como ya es una enfermedad terminal, de fase terminal, le queda poco tiempo, jamás. Entonces cuando la hospitalizan, para mí sí fue el ir y a mí me avisan
A mí me avisan unas horas antes de su fallecimiento. Yo acababa de llegar de trabajar a casa, la casa estaba sola porque precisamente se la habían llevado al hospital. Y en ese momento yo estaba sola, dije voy a ir obviamente al hospital. Ya no era hora como para visita, pero yo quería saber qué estaba pasando, estar con mi familia, estar con mis hermanos, con mi padre. Y en ese momento suena el teléfono y contesto. No voy a decir quién fue quien me hizo la llamada, pero recuerdo que desde ahí dije, no es cierto. Y desde ese momento comenzó mi proceso de negación, porque cuando yo contesto la llamada, me comienzan a decir que, bueno, ya estaba hospitalizada mi mamá, me comienzan a dar el diagnóstico clínico y me dice la persona, pues ya no hay nada que hacer. Los médicos dicen que ya no hay nada que hacer, solo es esperar. Y de una vez hasta la idea de que viste a tu madre viva por última vez en la mañana. Uy, qué fuerte, qué fuerte. Sí. Qué difícil escuchar esas palabras, más cuando no estás preparado. No, yo creo que, mira, realmente creo que nunca estamos preparados para eso, a pesar de que tengamos las herramientas, porque es difícil. Sí, es difícil totalmente. cuando se trata de la persona que te dio la vida, con la que creciste, te desarrollaste, te educó, a la que tanto amas. Es muy complicado. Y la relación que yo llevaba con ella es que siempre fue muy estrecha. Siempre fue una relación muy estrecha, de mucha confianza, de mucho amor. Y por eso para mí fue, no es verdad. En ese momento sentí que se me caía el mundo. Me quedé como, después de colgar el teléfono como niña pequeña en un rincón llorando. Y en ese momento llega mi hermano y me dice que pues vayamos a la clínica. Fui a la clínica. La tenían que trasladar a otro lugar. Y todavía alcancé a despedirme de ella. Sin embargo, cuando llegamos al otro hospital, nos dijeron los médicos que probablemente no aguantaba el traslado, que probablemente en el traslado se quedaba. Sí llegó con vida al hospital, increíblemente. Y estábamos esperando, estábamos en la sala de espera. Pero mientras yo estaba esperando, yo sentía que estaba con otra persona, o sea, que estaba acompañando a alguien más que estaba con un familiar. Yo no lo quería creer. Sí, claro, es la negación de la que estamos hablando, la primera etapa. Sí. Entonces, en ese momento, ya a ciertas horas de la madrugada, sale mi padre con los ojos llorosos. Difícilmente, creo que no, nunca lo había visto llorar, esa es la verdad. Entonces, se le salen las lágrimas. Y ese tipo de cosas, si me permites, disculpa que te interrumpa, te van impactando mucho más. Porque son cosas, en este caso, nunca había visto llorar a mi papá. Y el que lo veas llorar, más la situación y todo el contexto, te pega más fuerte. Sí, y nos dijo en ese momento que pues ya había fallecido. Mi primera reacción, obviamente sentí un dolor que jamás, de verdad te lo digo y se los comparto, jamás lo había sentido. Fue un dolor que, pese a que no es físico y es emocional, verdaderamente es horrible ese dolor. Y en ese momento había personas acompañándonos. Entre esas personas, alguien que no lleva nuestra sangre, pero para nosotros es una persona muy importante, sí es de nuestra familia, aunque no sea por lazos sanguíneos. Y me abraza esa persona y me dice, llora todo lo que tengas que llorar, pero hoy y mañana, y déjala descansar. Y se me queda grabadísimo. Y por eso insisto que es importante ir identificando las etapas, siempre es muy importante. Porque en ese momento, efectivamente, yo lloro y lloro y lloro. Y cuando llegamos a casa con el cuerpo ya había amanecido. En ese momento, yo dejé de llorar y volví a llorar hasta el otro día en el sepelio. Y no volví a llorar hasta el año siguiente. Ahí comenzó la complicación de mi duelo. Porque como no, insisto, se trata de permitirte sentir el dolor, sacarlo, vivirlo, para después transmutarlo, irlo transformando y resignificarlo. Pero como yo me quedo atorada en esa etapa, viene la complicación. No supe identificar. Y entonces en ese momento
se comienza a volver duelo patológico, un duelo que me duró 5 años. O sea, yo estuve 5 años en duelo porque no podía. Ahorita voy a comentar cuáles son las siguientes etapas y cómo irlas identificando. Después de esa negación, que es tan normal, viene la etapa de ira, cuando te enojas con todo mundo y le reclamas a Dios y le reclamas a la vida, y por qué a mí, y por qué a esa persona, y por qué se fue esa persona y no fulanito, y hasta empiezas a decir que por qué no se fue perenganito en lugar de tu persona importante. Y esa etapa también es normal. Por supuesto, es esta etapa donde empiezas a arremeter hasta con Dios. ¿Por qué te la llevaste? Y es injusto, sí, porque caiga te enojas. Quien caiga, sí. Sí, te enojas. Después viene la etapa de depresión, en donde ya liberas todo ese dolor, en donde pueden venir los cuadros que te comento, esos cuadros pequeños que parecieran un cuadro de ansiedad o de pánico, en donde es normal que por momentos, y ojo, por eso digo que por momentos, si esto ya se prolonga por mucho más tiempo, 1 mes, 2 meses, y te sigues sintiendo así, es un foco rojo. En ese momento es cuando puede venir que te falte la respiración, que te duela el pecho, que te sientas muy triste, que se te olviden las cosas, que se te olvide incluso comer y ese tipo de cosas. Es en esta etapa. Después viene la etapa de negociación, cuando ya comienzas a ver qué hubo en esa relación, qué no, qué tienes actualmente, cómo te sientes actualmente. Comienzas ese proceso. Podría decirse que aquí en la negociación es en donde comienzas a contactar con la realidad, sí, con lo que está sucediendo, y ahí empiezas a darte cuenta de, a ver, caray, pasó esto, y empiezas, como lo dice la etapa, a negociar. Sí. ¿Qué me dejó de bueno esto? ¿Qué tengo para recordar a esta persona? ¿Cómo la voy a honrar? Empiezas a manejar de una forma más consciente la pérdida. Efectivamente, tal cual, lo explicaste muy bien. Después de esta etapa de negociación, ya viene la aceptación. Ahí, cuando ya llega la aceptación, ya tomaste el aprendizaje y ya te adaptaste. Ojo, no es que olvides a la persona, ya te adaptaste a que físicamente ya no está. Y es en ese momento cuando termina tu duelo. Que precisamente, ahorita que estás mencionando esto, no siempre va en ese orden. A pesar de que se dice que es negación, ira, depresión, negociación y aceptación, no tiene que ser precisamente así. Puedes tener negación, después pasar a la depresión, luego pasar a la ira, luego a la negociación, tal vez regresar a la negación y así sucesivamente. ¿Por qué? Porque no es... Como hemos dicho, depende de cada persona y la percepción y construcción de cada persona de cómo va sucediendo. Y aquí es en donde está la problemática. ¿Por qué? Porque muchas veces te pasas brincando de etapa a etapa y regresas y te vuelves otra vez a la depresión y estás en la ira, negociación, y es en donde corre el riesgo de que te quedes en este bucle y que se alargue por tiempo indefinido este duelo. Así es. Entonces, es importante identificar las etapas precisamente para ver si se está alargando más de lo normal, pedir apoyo y entonces buscar si es necesario un especialista o buscar lo que se requiera para que la persona procese y se adapte emocionalmente a este periodo para llegar a la aceptación. Pueden las etapas no ser así, como tú bien lo dijiste hace un momento. Comentas que pueden las personas saltarse de una a otra o pasar de repente de la negación a la depresión, y efectivamente, en mi caso, yo estuve pendulando por años entre la negación, la ira y la depresión, y así estaba. En ningún momento llegaba yo a la negociación y por lo tanto no llegaba yo a la aceptación. Estaba pendulando entre estas etapas, sobre todo entre la negación y la depresión. Ahí estaba yo. Y por eso es importante identificarlas. Ahora, ¿qué hago? Ya las identifiqué. Insisto, vivir el duelo sin que te limites en lo que estás sintiendo. Permítete sentir.
Si alguien te dice, pues es que ya deja de llorar, es que no. Probablemente las personas no lo hacen de mala fe, las personas lo hacen por desconocimiento, porque no saben cómo acompañar adecuadamente a una persona en duelo. No sabes qué decir, no sabes qué hacer, no sabes cómo apoyar. Y es que en este punto, las personas que están acompañando a veces no necesitan ni siquiera decir algo. Con estar genuinamente al lado de la persona que está en duelo, realmente le están apoyando de mucho, porque de esta forma la persona no se siente sola. Y si es necesario nada más sentarte a que llore junto a ti, pues siéntate y a que llore junto a ti. No minimices su dolor. No es bueno que llegues y, pues es que no te preocupes, todo va a estar bien, pues es que ya no llores, pues es que la vida sigue, pues es... Todas esas frases que nos dicen cuando estamos pasando por esa etapa y que realmente nos sirven de mucho. No. Es que Dios necesitaba un ángel en el cielo y por eso mandó a traerlo, a traerla. Ahorita que dices ese concepto de soledad, en el mayor de los casos, la soledad que se manifiesta en las personas, o el decir, me estoy sintiendo solo, es porque no tienen esta identificación con otro ser. Cuando están en un entorno donde no encuentran un contrapunto en sus ideas, en su forma de comportarse, en sus actividades, acciones, hábitos, etcétera, empiezan a sentirse solos. Entonces tú puedes estar rodeado de muchas personas y sentirte solo porque no comulga nadie con tu forma de ver las cosas. Entonces, esto que estás diciendo de sentarte en silencio a que llore contigo es una forma de empatía que va a hacer que la otra persona se sienta entendida, se sienta acompañada, ¿no? Porque repetimos, esto de decir, mira, la vida sigue, son frases que al fin y al cabo creo que terminan empeorando las cosas más de lo que ayudan. Sí, porque emocionalmente la persona que está en duelo se puede confundir, el doliente se puede confundir, entonces efectivamente no encuentra ese respaldo. La persona en duelo muchas veces quiere expresar su sentir o hablar de la persona fallecida. Y en mi caso, por ejemplo, yo estaba compartiendo ese duelo con otras personas, que eran mis hermanos y mi padre. Ellos también estaban en duelo. Sin embargo, nosotros, en lugar de unirnos para vivir juntos nuestro duelo, lo vivimos de forma independiente cada quien. Mis hermanos casados con sus parejas, tengo también todavía hermanos solteros, también por su lado, mi papá por su lado, yo por mi lado, y entonces yo sí experimenté esa sensación de soledad, porque había otras personas alrededor mío. Tenía yo, por ejemplo, pues amistades, en ese momento tenía yo novio. Sin embargo, y no digo que porque hayan sido malos, entiendo ahora que es por desconocimiento, porque no sabían cómo actuar, pero en ese momento si yo quería hablarlo, a veces ya hasta me cortaban la vuelta, ¿no? Así como que, ay, y es que, y no porque no quisieran escucharme, no sabían qué decir. Por ignorancia. Sí, y a veces les da miedo hacer algo incluso también mal, y entonces por eso mejor se voltean y mejor me retiro, porque como no sé cómo actuar, me retiro. Y entonces la persona en duelo se siente sola, porque quisiera por lo menos alguien que lo escuche. Si no sabes qué decir, quédate ahí y sé honesto. No sé qué decirte, pero estoy contigo. Y acompáñalo y escúchalo. Y si quieres apoyarlo de otras formas, hay otras formas de apoyo. Si la persona de repente ves que está tan mal que se le olvida cuidar de sí misma, pues estate pendiente si ya comió. Si de repente la persona está tan mal que no quiere salir, te hago tus pagos, te ayudo a ir a traer al niño a la escuela. Todas esas cosas que probablemente, porque hay una adaptación no solo emocional, en el duelo hay adaptaciones también de tipo estructural. Por supuesto, al fin y al cabo el apoyo no solo es moral, también físico, también en actividades, en diligencias, porque se tiene que estar muy pendiente. Aparte de los que están a nuestro alrededor, nosotros debemos estar pendientes de nosotros mismos, claro. Alertas en todo momento de saber qué es lo que me está pasando y como tú estás diciendo, este promedio de tiempo que va de los 4 meses al año, que es sano. Ya me pasé ese tiempo, caray, ya estoy 1 año y medio, ya 2 años, no puedo superarlo y ya estoy teniendo conductas autodestructivas. ¿Por qué? Porque en la depresión,
Puedes, como dices, dejar de comer, descuidarte físicamente. Otras personas buscan el huir de esas emociones que están teniendo con drogas, con alcohol, con vicios que y eso pueden... incluso complica el duelo. Lo complica definitivamente, ¿no? Entonces, tal cual lo estás diciendo, si nosotros estamos pasando ese momento, es importante estar alerta, Así es. entender algo muy importante, que por más doloroso que sea, es solo un momento. No Así hay es. mal que dure 100 años ni quien pueda aguantarlo, y es de paso. De nosotros depende, aunque parezca que no, de nosotros depende si hacemos momentáneo ese dolor o si no lo dejamos de vivir. Porque hay personas que, como lo estábamos diciendo, que pueden pasar problemas y duelos en días. Yo he conocido personas que hoy falleció el familiar, en unos 3 días lo están enterrando y al siguiente día ya están en su vida normal y continúan. Y ya están repuestos emocionalmente. Exactamente. De verdad, no están bloqueando, no están tratando de evadir. Realmente ya están repuestos. Para nada. Y no quiere decir que no hayan pasado estas etapas, porque aunque parezcan imperceptibles, las pasaron de una forma menor. Exactamente. A una escala micro. Sí, efectivamente. Ahora, lo que acabas de decir también es muy importante. Si tú eres el doliente, hazte también responsable. Sé que es complicado, te entiendo. Puedes decir, pero ¿cómo me voy a hacer responsable? Siento que me estoy muriendo. Te entiendo. Te juro que te lo entiendo porque ya lo viví. Porque para mí la persona que falleció en ese momento era la persona más importante en ese momento para mí. Y lo sigue siendo, pero ahorita voy a hablar precisamente de resignificarlo. ¿Qué te recomiendo a ti si tú eres el doliente? Estábamos hablando al inicio de que la época de pandemia ha creado precisamente un ambiente que parece ser todavía más triste, que parece que la muerte la convierte en algo más triste que como comúnmente era. ¿Por qué? Porque no nos está permitiendo llegar a los puntos clave para comenzar duelos, que en este caso son los rituales. No está permitiendo llegar a la despedida. En muchas religiones en México se hacen los funerales y se toma como un ritual de despedida y un ritual en donde comienza el duelo. Por supuesto, donde tú puedes ver, despedirte, decirle las últimas palabras, ahí teniendo el cuerpo presente. Exacto. Culturalmente asociamos el tener el cuerpo del fallecido para precisamente despedirnos y comenzar este duelo. ¿Qué está pasando ahorita? Cuando no hay despedidas. ¿Qué está pasando cuando pues los cuerpos en solitario pues muchas veces se creman, muchas veces pues no hay toda esta serie de rituales? La sensación de vacío es mayor. Entonces, en este punto hay que tomar ciertas tareas, que yo les recomiendo tomar estas tareas para ir procesando este duelo de la forma más sana posible para ti que eres el doliente. ¿Cuáles son las tareas? Estas tareas son descritas por William Gordon y él nos plantea que la primera tarea es la aceptación de la pérdida. ¿Qué quiere decir? Que te hagas consciente, como decíamos, pues primero estamos en negación. ¿Cómo vamos a ir procesando esa negación? Te vas a hacer consciente de que la persona ya no está, de que su historia física ha terminado. Cuando te haces consciente de esa realidad, dejas de fantasear que no es cierto y dejas de comenzar a bloquear, como lo que yo hacía, bloquear que ya no estaba. La siguiente tarea es trabajar las emociones y el dolor de la pérdida. Una vez que ya aceptaste, trabajas esas emociones. ¿Qué estoy sintiendo? Te haces consciente, presente aquí y ahora de qué estoy sintiendo, de que esa persona ya no esté en mi vida. Tanto de lo que yo estoy sintiendo y de cómo me siento al respecto de esa vida, porque muchas veces el duelo puede ser egoísta, de que yo ya no te voy a ver, yo estoy sintiendo yo, o también puede implicar el
preocuparte por la vida truncada de la otra persona. Por supuesto, esto que estás mencionando tiene que ver directamente con el principio de inteligencia emocional, que es ponerle un nombre a tus emociones. Exactamente, identificarlas. Exactamente, muchas veces ni siquiera entendemos. No sé si has escuchado personas que dicen, es que estoy triste y no sé ni por qué, quiero llorar y no sé por qué. Exacto. No se conocen lo suficiente y ni tienen idea de por qué se están sintiendo así, ¿no? Entonces, esto que estás diciendo que es imprescindible, es algo que todos deberíamos de hacer en etapa de duelo o en la normalidad. El poder identificar tus emociones y ponerles un nombre, porque eso te va a ayudar a entenderte. A ver, está pasando esto, que va de la mano con esa aceptación que, como estás diciendo, entiendo que no tiene que ver con la aceptación final, tiene que ver solamente con esta negación. Cuando tú estás aceptando, aceptas que la persona ya no está en este plano físico. Y eso te va a ayudar como un lubricante a pasar a la siguiente etapa, en este caso la ira, y ahí entender, a ver, estoy enojado, ¿por qué estoy enojado? ¿Qué es lo que sucedió? A lo mejor ahí tengo culpa, no, siento que no pasé suficiente tiempo. ¿Qué está detonando esa ira? Exactamente. Entonces esta parte efectivamente es muy importante para identificar y comenzar a trabajar esas emociones para no atorarnos y no llegar a complicar el duelo, pasar a un duelo natural. Posteriormente, la tercera tarea es adaptarte al medio en el que la persona ya no está. ¿Cómo adaptarte? Emocionalmente, si era tu apoyo moral, probablemente ya no te pueda dar ese consejo que te daba, ya no te pueda dar ese abrazo que te daba. Sin embargo, hay muchas cosas que sí te dejó, porque probablemente de viva voz ya no te pueda dar el consejo, pero en vida te dio varios, porque por algo era tu apoyo moral. Entonces en ese momento te vas adaptando. Efectivamente, la persona ya no está, pero te dejó algo. O era el apoyo económico también, ¿no? Porque no solo es la parte emocional. ¿Quién era y qué representaba en tu vida la persona que se fue? Sí, por supuesto. Entonces, en ese momento comienzas a adaptarte. ¿Y ahora qué hay para mí? Si era mi apoyo económico, ¿ahora qué sigue para mí? Porque ese apoyo ya no está. Y entonces es comenzar a adaptarte tanto emocional como estructuralmente a esta realidad. Ahora, de aquí en adelante, no me la puedo pasar llorando en la cama, porque ¿qué va a ser entonces de mi vida? En ese momento comienzas esa adaptación, a hacer esas cosas y ver ahora cómo vas a modificar tu vida a partir de esa ausencia. Esto que estás diciendo es la negociación como tal, pero es importante puntualizarlo porque seguramente hay personas que no saben cómo negociar. O sea, esta etapa, ¿cómo la hago? Si mi ser querido ya no está, ¿qué voy a negociar? No es desde el punto de vista de entender, a ver, ¿qué voy a negociar para que regrese? Porque no va a suceder. No. Lo más importante en este punto que nos estás brindando, que estás compartiendo con nosotros, mi querida Gaby, es entender que sí está en mis manos y que ya no está en mis manos. Efectivamente, así es. Lo que yo puedo hacer a partir de ahora con esta realidad que estoy ya viviendo. Y posterior a eso, ya nos permite precisamente reubicar emocionalmente a ese ser querido. Ya viene con la etapa de aceptación. ¿Qué es reubicarlo? Cuando resignificas esa muerte, cuando entiendes todo lo que esa persona te dejó, entiendes que la persona pasó de estar a tu lado, pasa a estar en ti. ¿Por qué? Porque una persona pasa a estar en ti. Hay muchas personas que dicen, las personas mueren hasta que las olvidas. Y el hecho de que las recuerdes con dolor, muchas personas creen que por eso siguen vivas. El caso que me comentaste hace rato de la mamá de tu mamá. ¿Qué fue lo que hizo ella? Aquí viene el punto de que entiendas cómo honrar a esa persona. No la honres a través del dolor. Hónrala a través del amor. Cuando tú resignificas eso, cuando tú resignificas lo importante que esa persona fue, lo que te enseñó, todo lo que te brindó, y entonces te enfocas en esos puntos positivos que te dejó,
Porque definitivamente si estás en duelo por esa persona es porque esa persona realmente era importante para ti y por lo tanto la relación puede haber sido estrecha o no físicamente, pero emocionalmente sí fue estrecha. Y en ese momento es porque te dejó algo, porque compartió cosas contigo. Pudieron haber sido experiencias, vivencias, consejos, apoyo moral, distintos tipos de apoyo. Económico también. Y en ese momento, cuando tú resignificas todo lo que representa esa persona y la honras, desde ese amor, desde esa memoria de no voy a sufrirlo, sino voy a agradecer que estuviste en mi vida, voy a agradecer todo lo que me brindaste, en ese momento, de verdad, te lo aseguro que la aceptación llega, porque vas a vivir a través de la gratitud, no desde el quejarte y desde el volver esto una eterna agonía, sino desde agradecer que estuvo en tu vida y que fue quien fue, hablando de qué figura fue y quién representó para ti en esta vida. El dejar de ser víctima en esta situación. Voy a explicarte por qué. No es que esté diciendo que sea malo. Es importante decir que cuando hablamos de externar nuestras emociones, por favor comprendan que se vale llorar, se vale gritar, se vale patalear, se vale decir ¿por qué a mí? Se vale caerse, se vale... Todas estas sensaciones que son normales dentro de lo que cabe, se vale. Lo que no se vale es quedarse tirado ahí. Lo que no se vale es decir ya no voy a luchar y aquí me muero. Así es. Cuando nosotros ya pasamos ese momento, entre comillas, razonable de gritar, de patalear, de llorar, comenzamos a ser víctimas. Entonces empezamos a decir, pobrecito de mí, ¿qué voy a hacer ahora? ¿Qué es lo que va a suceder? Y con eso alejamos la aceptación. Nosotros en ese punto ya estamos sufriendo más la resistencia al cambio que la pérdida. Cuando tú te resistes al cambio, resistes en general lo que sea. Perdí mi trabajo, perdí mi relación, perdí a ese ser querido que falleció, perdí una parte de mi cuerpo en un accidente, perdí la vista. Lo que más te cuesta después del duelo natural, después de estas etapas que son naturales en el ser humano, es el resistirte a creerlo, a entenderlo y resistirte a que de hoy en adelante la vida va a ser diferente. Ya no puedes volver atrás. Claro. Entonces esto es muy importante con lo que estás diciendo, el de no victimizarte, porque al fin y al cabo, por más que te victimices, que trae ahí la recompensa oculta de tener atención, de tener... válido, pero en ciertas medidas, es entender y aceptar que la vida ya no es igual, que la vida sigue, pero que va a ser diferente. Desde el momento que ya perdiste a esta persona, desde el momento que estás viviendo ese duelo, ya no es igual. Y no quiere decir que olvides, al contrario. Hay muchas formas de recordar y mantener presente esa memoria. Culturalmente, si estás en duelo y formas parte de una familia que culturalmente cree que si te está viendo reponerte y cree que eso está mal, no te permitas que te arrastren con ellos. Estate muy pendiente porque si tú emocionalmente te estás trabajando, estás superándolo, estás llegando al momento de aceptación, de resignificar esa pérdida, de volverla algo, incluso, por ejemplo, si era la persona que te aconsejaba y devolver esa parte de decir voy a honrar tu memoria a través de esta acción, a través de hacer esto que queríamos hacer, y te dicen que no, que estás mal porque le tienes que seguir llorando, no lo permitas. Tú sigues sanando porque finalmente tú sí te estás haciendo cargo de tus emociones. Por ahí dicen, no te mueras con tus muertos. ¿Por qué? Porque tú que físicamente sigues en este plano, que tienes este valiosísimo tiempo en vida, ¿por qué vas a morirte con esa persona que fue tan importante? Porque a esa persona se le negó, tú tienes esa dicha. Entonces, toma esa dicha, esa bendición que tienes, ese aspecto afortunado que tienes de tener esta vida. Y entonces, si tan importante fue esa persona para ti, honra su memoria. Perfecto. Entonces,
Mi querida Gaby, qué bárbaro esto que nos estás entregando, estas tareas que nosotros debemos de cumplir en el duelo. Por favor, repítelas. ¿Cuáles son las tareas que debemos de cumplir? Primero nos dijiste que era la aceptación. Aceptación de la pérdida. Ajá. Después, trabajar las emociones y el dolor de la pérdida. Pues la tarea número 3, o sea, posterior a esta, la tarea número 3 es adaptarse al medio en el que la persona ya no está. Para finalizar con nuestra cuarta tarea, que es reubicar emocionalmente al ser querido. Bárbaro, muy bien. ¿Sabes? Esto podría ser como lo que nos va a ayudar a pasar mucho mejor entre cada etapa para llegar a la aceptación. Sí, es vivir nuestro duelo de forma responsable por nosotros, por nuestra salud emocional, y no solo dejar que las etapas pasen, porque si bien pueden pasar solas, con estas tareas nos permitimos digerir más fácil el duelo. Fácil, por así decirlo, porque, insistimos, el dolor pues va a existir dentro del duelo, va a depender, va a ser una situación muy personal, con tus propios tiempos, pero esto te va a permitir vivirlo de forma sana, para que no se complique y para que no sea patológico y no requiera de una atención especializada, porque ya en esos grados vas a requerir atención especializada para poder aceptarlo. Y voy a puntualizar que retomando el tema de que en tiempos de pandemia el duelo puede sentirse aún como más triste o más profundo, la recomendación es precisamente estar atentos a lo que están sintiendo y también crear su propio ritual de despedida, porque a muchas personas les está costando precisamente por no me pude despedir, insisto, porque culturalmente la despedida generalmente es con el cuerpo de la persona fallecida. Los rituales generalmente aquí se realizan de esa forma. Sin embargo, algo que también es importante es, si para ti era importante esa despedida, crea tu propio ritual para despedirte de esa persona. Puede ser tú solo, puede ser en conjunto, si es familiar también puede ser en conjunto, y no me estoy refiriendo a que se reúnan, sino pueden hacer un ritual en conjunto como quienes están acostumbrados a hacer cierto tipo de oraciones. Sabemos que no es lo mismo, pero a través de la tecnología reunirse, hacer sus oraciones, crear una especie de memorial, crear un altar, y aquí me detengo para decir no un altar de adoración como en las religiones, no, un altar de recuerdo en donde la persona puedas poner una foto, puedas poner algo en memoria de esa persona, para que de esta forma los dolientes puedan darle esa despedida que sienten que no tuvieron. Incluso también muchas personas les queda como el dolor o la culpa de murió solo, estuvo solo. Finalmente, tal vez físicamente, sí, y les llegue el dolor o la culpa de que es que se fue o estuvo solo. Sí, probablemente. Físicamente sí, pero te aseguro que en la mente y en el corazón de esa persona, tú como parte importante estuviste ahí. Y tú, si estuviste también al pendiente de esa persona, estuviste también ahí, aunque no físicamente. Estamos acostumbrados a creer que solo es físicamente. Si tú estuviste pendiente, si tú eres creyente, hiciste oración por él, no eres creyente, pero le deseaste lo mejor, o simplemente recuerdas que en vida le otorgaste ciertas cosas, toma eso de referencia para sentirte tranquilo de que jamás estuvo solo, porque estuviste en esencia tú ahí. Sé que no es lo mismo, sé que es complicado, te entiendo, sé por lo que estás pasando, sé lo que estás viviendo y que es muy complicado. Sin embargo, si tú, insisto, resignificas esta parte de tu dolor, te despides a tu forma, despídete a tu forma, despídete de forma personal y tomas estas tareas, te haces responsable de tu duelo y lo vas viviendo, lo dejas fluir, de verdad que vas a vivir un duelo sano,
Se le llama sano porque nadie lo quisiera, a fin de cuentas. Sin embargo, lo que decíamos al inicio, todos tenemos una fecha, no sabemos cuál es, y entonces en algún momento todos vamos a ser dolientes de alguien. Entonces, de esta forma, puedes vivir un duelo sano. Puedes vivir tus etapas y al final aceptar tu duelo y recordar siempre que esa persona no se va. Que esa persona, insisto, pasa de vivir a un lado tuyo, de vivir junto a ti, a vivir en ti. La persona, no porque sigas en duelo, significa que la vas a tener presente. O si ya superas esa parte de dolor, no significa que la estés olvidando. Significa que te estás haciendo cargo de tus emociones. Significa que estás sanando y que ahora vas a honrar esa memoria en gratitud y amor. Por supuesto, esto de que lo que estás hablando en el capítulo del perdón, hablé sobre hacer catarsis, que la catarsis son estos ejercicios de liberación que tienes contigo mismo y que te van a ayudar a la aceptación, que te van a ayudar a dar ese paso a continuar con esta cosa, ¿no? Entonces, en este caso es lo mismo. Ese ritual de despedirte del altar es un tipo de catarsis que tienes y que una haces carta para ti. Exactamente. El escribirle una carta, el hablarle como si estuviera enfrente de ti, el hacerle el altar, Es más, una de las cosas que te recomiendo personalmente que puedas hacer cuando tienes eso es honrar a tu ser querido mediante acciones que tú sepas que lo hubieran llenado de orgullo. ¿Sabes qué? Yo tengo la situación con mi mamá, con mi hermano, con quien haya fallecido, y yo sé que siempre me quiso ver resiliente, que me quiso ver triunfar, que quiso que mejorara mis hábitos alimenticios, que quiso que estuviera en forma, qué sé yo. Puede ser X o Z. Cualquier petición que tú sientas que te haya dicho que la llenaría de orgullo, lo lleves a cabo, lo lleves a la realidad en tu vida diaria, en tu forma de vivir, de hablar, de actuar, etc. Eso es muy importante y es algo que te va a ayudar muchísimo porque, como estás diciendo, Gaby, la persona se fue en cuerpo físico, pero en espíritu, en recuerdo, en todo lo que conlleva su ser, sigue viviendo en ti y en esas acciones que tienes que te enseñó o que te pidió en algún momento. Y así lo transformas en un motivo, en una inspiración, no en un recuerdo doloroso que lo andes cargando siempre, sino lo transformas en esa inspiración y continúas sabiendo quién fue y quién es para ti esa persona, independientemente de que ya no esté en este plano físico. Y pues quiero compartirles una frase que... Adelante, Gaby. A mí me encantó. Y es que cuando las personas que amamos parten del mundo físico, pasan de vivir entre nosotros a vivir en nosotros. Bárbara, poderosa, por favor, repítela. Cuando las personas que amamos parten del mundo físico, pasan de vivir entre nosotros a vivir en nosotros. Mejor no lo hubiera podido decir yo. Una verdad muy grande y de mucho sentido además. Muchísimo sentido porque no hay mejor forma de honrar a un ser querido que viva en nosotros. Así es. Con su recuerdo, con acciones que nos enseñó, con las enseñanzas que nos inculcó. Muy bien dicho, me encantó la frase. Cuando yo entendí eso, pude aceptar. Y por eso es que lo comparto. Porque de esta forma, insisto, el recuerdo para mí se convirtió de un recuerdo doloroso a un recuerdo amoroso, a un recuerdo de inspiración, de motivación, de amor. Y entonces lo transmuté y lo abracé para que para mí, actualmente en mi vida, es un estandarte. Perfecto. No hay mejor manera de decirlo y de verdad te agradezco muchísimo que hayas compartido con nosotros la experiencia que tú tuviste
con una pérdida tan grande como lo fue tu mami. Y le recordamos que estos puntos que compartiste con nosotros, Gaby, es de vital importancia que podamos llevarlos a cabo siempre, teniendo en cuenta que en el punto que ya no podamos solos, busquemos una ayuda profesional. Así es. Para que nos ayude a trascender ese duelo, esa pérdida que ya está siendo patológica. Así es, efectivamente. Por eso se les compartió estos puntos, las fases del duelo y las tareas, para que podamos cada quien identificar e ir monitoreándonos, haciéndonos responsable de esa parte emocional. Sé que al inicio puede ser complejo, sin embargo, poco a poco, haciéndonos responsables, podemos vivir ese duelo sano, podemos transformarlo y podemos finalmente continuar con esa vida de forma plena. Indiscutiblemente, amiga, de verdad no sabes cuánto me honra y cuánto me gusta tenerte en el programa. Sabes que eres la madrina, la invitada y que siempre tienes un espacio abierto para venir y expresar todo lo que tú tienes dentro, que son herramientas muy poderosas, porque hay certificaciones que te las da un curso, una universidad, pero hay otras certificaciones que te da la vida. Y creo que este tipo de vivencias son una certificación de tu parte. Y si me permites, quiero platicar algo, quiero despedir el programa contando un cuento. Claro que sí. Si lo han escuchado tal vez con Yokoi Kenji Díaz, ya saben que es un orador motivacional. Él dice que no, pero realmente hace falta ese tipo de motivación. Y él cuenta que cuando fue a Japón, el maestro les contaba este cuento. Un hombre se ve perseguido por un tigre. Corre lo más que puede con todas sus fuerzas hasta que encuentra un árbol al pie de un acantilado. Decide subirse. El tigre no lo puede alcanzar. Pasa toda la noche, ahí duerme, y al otro día se asoma y el tigre sigue ahí. El tigre, motivado por el hambre, está esperando a que baje para que en el momento que baje, pues se lo coma. En esa situación tan difícil que está viviendo, el hombre logra ver una mora en el árbol. Madura, tan madura que cuando la toma con sus dedos, solita cae, solita se suelta de la rama. Con el hambre que tenía, con la sed que tenía, la probó tan dulce, estaba exacta en su punto maduro. Y ahí termina el cuento. Y él dice, ¿pero cómo? Nosotros como latinos queremos un final. ¿Qué pasó? ¿El hombre se salvó? ¿Se lo comió el tigre? ¿Qué pasó? No, venga, Kenji, le voy a explicar, le decía el maestro. Esta es una metáfora. Tu carrera, son tus acciones. Te subiste al árbol. El tigre es la muerte. Te está esperando y es inevitable. Pero la mora, lo que estás comiéndote, son todos aquellos recuerdos, aquellas vivencias que tú tuviste en vida y que nadie te va a poder quitar. Maravilloso. Y precisamente esto es lo que debemos de saber rescatar en esas situaciones. La mora que te comiste con ese ser querido, los momentos que pasaste de alegría, el tiempo que nadie te puede quitar, que va a estar en tu mente y en tu recuerdo y que te va a acompañar hasta el día que fallezcas. La muerte es inevitable y como lo dijiste, el dolor también es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. De verdad les agradezco que hayan estado hasta el final del programa con nosotros. Tuvimos una invitada, lo reitero porque me encanta cada vez que vienes, tienes esa facilidad, esa convivencia tan bonita entre nosotros y espero que la hayan disfrutado ustedes que nos están escuchando de la misma manera. Nosotros los esperamos en una próxima emisión. Que tengan una excelente tarde. Gaby, muchas gracias por venir. Muchas gracias y siempre es un gusto compartir con tu audiencia, contigo. De verdad que me encanta el espacio que me brindas y me siento honrada cada vez que te acompaño. Muchísimas gracias, Gaby. Al contrario, el placer es todo mío. Se despide de ustedes su amigo Antonio Chapa. Nos vemos hasta la próxima. En tus manos está el cambiar la visión de tu mundo.
Escuchaste En Confianza con Antonio Chapa. Gracias por acompañarnos en esta misión. Te esperamos en el próximo capítulo. Si te gustó el contenido, suscríbete a mi canal. Activa la campanita para que recibas las notificaciones de todos mis videos.